Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que es Energía Latam. A ver, hoy te vamos a proponer, si se quiere, orientar el foco a un tema técnica y políticamente que es muy sensible para todos los argentinos. Y va con pregunta. ¿Está bien que el Estado deje de subsidiar la luz y el gas que consumen los argentinos que tienen mayores recursos? A pesar de formar parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el criterio de segmentación que se va a aplicar sigue siendo algo así como un terreno de disputas o medio difuso para algunos. Las objeciones se hicieron escuchar e incluso hay dudas sobre si en la práctica va a ser factible su implementación. En audiencias públicas el gobierno ha planteado esta semana la división de los consumidores en tres grandes franjas. Nos preguntamos si este será el primer paso de una nueva política tarifaria donde cada uno pague según su capacidad económica, según lo que le dé el bolsillo. Y en todo caso, ¿es el esquema más equitativo? Porque ¿se pueden cometer injusticias? Vamos a escuchar la opinión de las distribuidoras de luz y gas y analizar también la cuestión con el economista Christian Folgar, especialista en servicios públicos. Fue subsecretario de Combustibles de la Nación. Así que estás en Energía Latam. Bienvenido. Estamos comenzando de esta manera. Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no? ¿Desde cuándo vamos a ver el impacto fundamentalmente en las tarifas de luz y gas? ¿Quiénes van a dejar de recibir los subsidios? Y esto que planteábamos recién, que lo vamos a conversar con nuestro invitado, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio de determinación? Acordate que nos interesa tu opinión. Nuestro WhatsApp 54 911 3122 4168. Consejos, sugerencias, temas que a lo mejor no tratamos y nos pedís durante la semana. Che, ¿por qué no tratan? Bueno, para nosotros todo es bienvenido. Nos auspicia Tecpetrol, la energía nos conecta. Y como cada domingo a la medianoche le damos la bienvenida a nuestra colega Cledis Candelaresi. ¿Cómo estás, Cledis? Pero muy bien. Qué buen tema que tenemos hoy, ¿eh? Muy buen tema, muy polémico, Sí. muy polémico. Y que estaremos charlando en minutos nada más con el economista Christian Folgar. Ahí lo dije bien. Antes presenté a tu hermano, Folgar. Bueno, gracias por estar aquí. Ya les dije, tiene amplia trayectoria en el sector energético y de servicios públicos. Fue subsecretario de Combustibles de la Nación entre 2003 y 2007. Exacto. Bueno, nosotros siempre hacemos una apreciación global del tema para que después ya puedas empezar a opinar y a enriquecer nuestro programa, ¿eh? Así que bienvenido. Bueno, Cledis, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a la apreciación global. En realidad, esta semana se hicieron audiencias públicas para decidir nuevos incrementos en las tarifas de luz y gas de aquellos segmentos que son regulados. Nosotros vamos a poner el foco en un sector que integra lo que se llama técnicamente la demanda prioritaria, que son los usuarios residenciales. Bien. Eso no significa que sean los únicos que han visto o que verán modificar sus tarifas, porque de hecho la industria ya ha tenido aumentos y de otra envergadura en estos dos servicios públicos clave. Pero residenciales, claro. seré yo, me tocará a mí, ¿viste? Como la última cena de Jesucristo. Le toca a todos. Claro. Sí. A ver, la cuestión es que le toca a todos. La idea es ver cuáles son los trazos de la política pública que quedó planteada en estas audiencias públicas. Claro. A ver, una aclaración que es importante. Vale. Ya hubo audiencias públicas a principio de año y ya se hicieron aumentos que corresponden a dos sectores de los tres que integran la cadena de provisión de servicio, que fueron transporte y distribución. Esa plata o ese aumento es efectivamente para reforzar las cajas de esas empresas. Pero lo que se está debatiendo, lo que se debatió en audiencia pública y lo que se va a decidir todavía no se decidió y hay muchísima incógnita acerca de cuáles van a ser los nuevos cuadros tarifarios. Claro. Podemos avanzar en ese sentido, pero no despejarlas totalmente. Es qué va a pasar con el costo de la luz y con el costo del gas que pagan los usuarios que están comprendidos en el segmento regulado como los residenciales. Claro. A ver,
hay idea de que va a haber incrementos durante el año, estamos hablando de incrementos anuales para todos los segmentos de usuarios residenciales. Vamos a poner el foco acá. ¿Pero con qué pauta? Bueno, con que, primero, hay usuarios, la gran mayoría de usuarios va a tener aumentos que van a estar por debajo de la inflación. La técnica que decidió el gobierno, podría haber elegido otra técnica, otro camino, otra vara, es que aumenten por debajo de lo que aumentó el coeficiente de variación salarial el año pasado. Es decir, que las tarifas van a aumentar menos que la inflación y va a aumentar, ¿por qué? Porque los salarios generalmente quedan rezagados respecto a la inflación. Claro. Eso es la gran mayoría, pero esa gran mayoría se divide en dos segmentos. Los que son beneficiarios de tarifa social, a grandes rasgos, no vamos a mencionar a todos, pero son los que cobran hasta 2 salarios mínimos, sería algo así como 90.000 pesos en el mes de junio. Y el resto que no es beneficiario de tarifa social. 21% de aumento tope, es un tope resuelto con criterio político por el gobierno nacional. Ese debería ser el aumento máximo de los que hoy son beneficiarios de tarifa social en el año. Sí, sí, sí. 41% para todo el resto que integra, si querés, la gran mayoría. Y nuestra idea es poner hoy el foco en qué va a pasar con los más pudientes, que se presume que es un 10% del universo de usuarios residenciales y para los cuales ya no va a haber subsidio. Se acabaron los subsidios. No va a haber subsidio. Taxativamente, ahí ya la información la tenemos. Exactamente, esa es la decisión política que ha expresado el gobierno en audiencias públicas. Insisto, falta todavía un largo camino para poder instrumentar estos nuevos cuadros y estos ajustes que dependen de los entes reguladores, exacto. Que ahora, no son los mismos en todo el país. Exacto, cuando decís 200% es gradualmente o de una te van a sacudir. No, debería ser de una y debería ser a partir de junio. ¿Pero por qué uso el potencial? Porque, insisto, están involucradas todas las compañías prestadoras de servicio y todos los entes reguladores. Hasta que no estén definidos y publicados los cuadros tarifarios, esto es una incógnita. Ajá. Sabemos que existe esta decisión. ¿Pero por qué existe esta decisión? A ver, hace rato que se habla de que los subsidios energéticos tienen un sesgo pro-rico. ¿Cómo se define ese decil más rico? Primero, hay un criterio geográfico, que eso surge de un estudio que hizo el ENRE con el CONICET, donde algunos barrios, por lo menos en el área metropolitana, ya están identificados: Palermo, Recoleta, algún sector de Villa Urquiza, Puerto Madero, etc. Por el solo hecho de vivir ahí, ya perteneces a ese decil más rico. Pero después eso se va a combinar con algunos otros criterios que no son geográficos sino económicos. Por ejemplo, un hogar que tiene un ingreso de 3 canastas y media básicas totales del INDEC, son 330.000 pesos. Sí. En este momento, de ahí para arriba, también va a estar en este paquete que se le va a quitar el paquete del 200%. De más del 200%. Y siempre va a haber la posibilidad, después que te encuadren, de que vos puedas, como ciudadano, ir cuestionar y decir: no, a mí no me corresponde estar en esta categoría por alguna razón u otra. Bien. Esos son como los grandes. Y revisamos como este cuadro muy global para ver cómo en el caso de la electricidad y del gas ocurre lo mismo en distinta proporción. Para los más pobres, el peso sobre sus ingresos de pagar un servicio público es mayor que para los más ricos. Claro. Entonces, tenemos en el caso de la electricidad un 15%, en el caso de para el decil más rico, el 10% más rico de la población, representa solo el 1,5% de su ingreso. ¿Qué muestran estos cuadros o estos números? Que bueno, que aunque haya incrementos muy grandes, no es algo imposible de afrontar para ese universo de los más ricos. Y te doy el último dato. Dale. El gasto del Estado subsidiando a unos y a otros, acá tenemos algunos números. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, destina 12.000 pesos por año para subsidiar a los más pobres, pero 23.000 pesos para el 10% de los hogares. Ahí tenés esto que decías. Bueno, excelente, Gledys. Cristian, ahora sí, vamos a ponernos en clima. Primero, una reflexión respecto de esto que estábamos hablando, ¿no? De la propuesta oficial y si pensás que puede llegar a ser aplicable a partir de mitad de año. Bueno, tal como lo planteó hasta ahora el gobierno, no es aplicable. Y lo dice el propio gobierno, porque el propio gobierno está convocando a las audiencias públicas diciendo: todavía no terminamos de hacer los deberes de identificación. Con lo cual, eso de que van a ir sobre el 10% de la población, todavía no lo tienen identificado. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es ir distribuidora por distribuidora, o si se aplica el criterio de los barrios,
en los distintos barrios y después coordinar con todos los entes reguladores, por ejemplo, eléctricos, y en el caso del gas natural, ver cómo los aumentos de gas encajan en ese tablero que te mostraba recién Clery, que los porcentajes van a ser muy visibles en todo el país. Claro. Entonces, todavía le quedan al Estado unas cuantas cosas en términos de deberes por hacer para aplicar los subsidios. Y en base a tu vasta experiencia, yo sé que es difícil hablar de tiempos, pero esto se extendería que hacia el año que viene, hacia fin de año. No, a ver, la ventaja que tenemos es que el gobierno tiene todos los datos. Claro. La ventaja que tenemos es que el gobierno tiene la capacidad de procesamiento de esos datos. La desventaja que tenemos es que no sabemos si el gobierno tiene la voluntad de hacerlo. Porque hasta ahora no lo ha tenido. Porque cuando uno habla del gobierno, vos podés identificar a una persona, pero después las líneas del gobierno tienen que hacerlo. Seguro. Una cosa es lo que piensa un ministro de Economía, otra cosa es lo que piensan los entes reguladores. Y los que lo tienen que calcular esto son los entes reguladores. Entonces, si no lo hicieron hasta ahora, por algo será, ¿lo pueden hacer rápido? Sí, por supuesto. Y te agrego un dato y ya voy con Clery. Y también teniendo en cuenta que en el gobierno hoy se habla como de dos alas, ¿no? Como que Cristina no quiere y Alberto Fernández bancando al ministro Guzmán y al acuerdo con el Fondo Monetario, que dicen que esto debe tener aplicabilidad. Bueno, eso se traslada abajo. Clery. Claro, no, a mí me parece, a propósito, esto a mí me parece que sí hay voluntad política, por eso habíamos puesto, nosotros pusimos un título en una nuestra placa, todos quieren, pero nadie puede, ¿no? Claro. Por lo menos la decisión política, yo creo que aquí sí hay coincidencia, de que los que más pueden, en términos económicos, paguen la tarifa plena de luz y de gas, que eso implica alivianar al Estado la carga sobre los subsidios. Aumentaron los subsidios en el primer trimestre de este año 143%, lo cual no importa que se haya negociado con el Fondo Monetario Internacional, es inviable desde el punto de vista económico sostener subsidios de este nivel. Yo te pregunto, Cristian, con estas pautas que son todavía un poco difusas, ¿hay un cálculo de cuánto se ahorraría el Estado por dejar de subsidiar a ese aproximadamente 10% más rico de la población? Bueno, en el caso de energía eléctrica, que es uno de los dos sectores, es 1/3 del compromiso que se tomó con el Fondo Monetario. Y en el caso del gas natural no están los datos, pero no llega con el gas natural a compensar. Con lo cual, la foto que hoy tenemos es que el gobierno está discutiendo en audiencias públicas algo que no alcanza a cumplir la pauta, dicho por el propio gobierno. Tenemos encima un montón de interrogantes a futuro, que es cómo va a evolucionar el precio de algunos energéticos. Si aumentan los precios, ese porcentaje que vos mencionabas recién se va a disparar todavía más, con lo cual el esfuerzo que tendría que hacer la sociedad todavía sería mayor, porque lo que no hagamos nosotros como usuarios lo tiene que hacer el Estado. Y si lo hace el Estado, no solo complica este compromiso con el fondo, sino que complica el compromiso más grande, que es el de tener una pauta de déficit para todo el Estado. Con lo cual, ahí todavía tenemos una incertidumbre que es qué va a pasar con el precio de la energía en lo que queda del año. Por eso, esta propuesta que hizo el gobierno a través de las audiencias públicas, no es para ajustarse, como a veces se comenta, ajustarse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este recorte en los subsidios no alcanza para cumplir con esa meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional y no alcanza, por lo tanto, para aliviar las cuentas públicas. ¿Es así? Sí, es así y tampoco te cambia el sesgo pro-rico de los subsidios. A ver cómo es eso. Recién ustedes mostraban la incidencia que tenían sobre la gente. El 70% de lo que gastamos en subsidios va a los sectores que tienen una incidencia por debajo del promedio. A ver si lo digo. Los que son más ricos y que les pesa menos los servicios públicos reciben el 70% de la plata que gastamos. Está claro. Los que son más pobres y que le pesan más los servicios públicos reciben menos del 30%. Cambiando un decil solamente, no vamos a cambiar el sesgo pro-rico. Será menos pro-rico, pero no vamos a cambiar el sesgo, porque seguimos subsidiando mucho a quienes lo necesitan poco. Y acá voy un poco al origen de los subsidios. Perdón, Sí. ¿Eso significa que el aumento para los sectores medios, ¿no?, de esa división en 3 franjas debería ser mayor al 42% en el año? Si vos querés cambiar el sesgo pro-rico, los subsidios, sí, claro. Porque también tenemos que pensar otra cosa. Como no hay plata para pagar los subsidios se financian con inflación, que de los impuestos es el más regresivo. Exacto. Con lo cual, lo que no vemos en la foto de lo que pagamos, lo terminamos viendo en el supermercado cuando aumenta la leche. Con lo cual,
una cosa es decirle a la gente, mirá, vas a pagar más por la factura de gas, y otra cosa es decirle a la gente, vas a pagar menos por tus alimentos. La mayoría de la población saldría ganando si bajamos la inflación y subimos lo que nosotros pagamos por las cuentas de luz y gas. Hay que mirar todo el conjunto, porque acá no es que lo que vamos a pagar nosotros es plata nueva. Lo que vamos a pagar nosotros es plata que deja de robar el Estado. Claro. Es plata que deja de emitir el Estado, es plata que no presiona sobre el precio de los alimentos. Me parece que esta es una idea de fuerza muy importante. Lo que vos estás diciendo es, se pagará más, los ricos pagarán más, pero esto va a ayudar a que en definitiva la inflación vaya bajando. Claro. Pero el tema es cuánto, de manera considerable, porque yo siempre voy por los tiempos, porque la gente vive el mientras tanto, ¿no es cierto? Tal como está propuesto hacerlo, vos no lo vas a notar en la inflación. Claro. Tal como está propuesto hacerlo, vos no lo vas a notar en el sesgo pro rico. En ningún momento. Tal como está propuesto, no, porque esto no va a cambiar el fondo. Porque vos no reducís sensiblemente el déficit, ni cambiás sensiblemente la orientación de los subsidios. Con lo cual, ¿haces un cambio? Sí. ¿Será en el sentido correcto? Coincido. Pero no terminás de cambiar la foto. Y lo que necesitamos nosotros es cambiar la foto. Claro, ¿y cómo se cambiaría la foto? Me lo contestás en un minuto porque tenemos opiniones de consumidores. A ver qué nos están diciendo respecto de a quién le va a tocar, si le van a sacar el subsidio o no. ¿Cuál es la preocupación en la gente? Vamos. Bueno, creo que el tema del aumento de las tarifas es algo que nos afecta a todos. A mí en lo particular recientemente me mudé a otro departamento más grande, un nuevo contrato de alquiler, con lo cual mi presupuesto mensual va a estar ajustado y condicionado si es que nos aumentan las tarifas. Espero realmente que la segmentación de las tarifas no impacte fuertemente sobre los trabajadores, así que bueno, veremos cómo nos afecta esta medida. Hola, mi nombre es Cintia, vivo en Capital Federal. Definitivamente no estoy de acuerdo con el aumento de tarifas. Considero que la segmentación no va a ayudar y que cada vez en Capital Federal vamos a estar mucho peor. Claro, a nadie le gusta. Claro, ese es el problema. En teoría todos avalamos con digamos, una pero a los demás, no a mí. Pero exactamente, claro. ¿no? Incluso creo que el sector que se vería más perjudicado por un aumento más envergadura, que es el ProRico, es el que viene clamando por un sinceramiento de tarifas. Pero hay que ver si tiene la misma voluntad a la hora de enfrentarlo. Claro. Había quedado el tema de la foto, ¿no? Esto de cuál es el cambio real y de fondo. El cambio real y de fondo es, primero nos tenemos que hacer una pregunta de fondo que es, ¿por qué subsidiarnos? Vos podés subsidiar por dos motivos. Porque el precio del bien es muy caro o porque alguien no tiene plata para pagarlo. El vector de precios de energía argentino no es muy caro. Nosotros no tenemos energía más cara que el resto del mundo, aún hoy. Nosotros tenemos energía más barata. Con lo cual no tenemos un problema de precios, tenemos un problema, y de hecho las dos personas que entrevistaron lo dicen, no lo podemos pagar. Claro. No están cuestionando el precio relativo, están cuestionando no me alcanza. Lo que ganan por mes. No me alcanza. Al bar no le alcanza la factura de luz, no porque sea cara, sino porque tiene menos mesas ocupadas. Claro. La pizzería porque vende menos pizzas, la pyme porque despacha menos. No tenemos un problema de precios relativos, tenemos un problema de ingresos. Queremos subsidiar porque obviamente hay mucha gente que no puede pagar. Entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en quienes no pueden pagar. Darle subsidios a alguien que los subsidios, los servicios públicos representan el 5% de sus gastos mensuales, no tiene sentido. Tenemos que focalizarnos en lo que representa el 20%. Tenemos que focalizarnos en los que no pueden pagar. Y es más, hasta sería mucho más inteligente darles la plata, no subsidiar la tarifa, darles directamente la plata. Si el problema es ingreso, ataquemos el ingreso. Si a vos te duele la rodilla, operate de la rodilla, no del tobillo. Ahora, ¿para vos es razonable la actualización tarifaria que estábamos hablando acá con Cledis? A ver, en un contexto donde tenés una inflación del 80% anual, es razonable que todos los precios nominales aumenten más o menos cerca del 80%. Lo irrazonable es que no sigan a la inflación. Porque cuando un precio no sigue a la inflación, se está quedando retrasado. La pregunta es ¿por qué tenemos el 80%? Porque la causa de todo esto es ese 80% y tenemos que ir a atacar esa causa. Perdón, y el aumento de tarifas, ¿disciplina el consumo? Porque esta es otra cosa que se debate mucho, que si los servicios fueran más caros se consumiría menos. ¿Es así? A ver, sí, pero vos lo verías en algunos sectores, en algunos momentos. Por ejemplo,
podría ser en los sectores que más tienen para ajustar, que hoy son más los que están derrochando, y a lo mejor en el pico podrían consumir un poquito menos, pero vos no tendrías que encararlo como un castigo, digamos. Vos tendrías que ir a que el precio de energía sea el precio y que vos ajustes tu consumo al verdadero precio de energía. Claro. Por eso sería importante que vos tengas la plata, que vos enfrentes el precio, que vos decidas qué haces, pero que tengas la plata para pagar la factura. Como de hecho se está haciendo con el plan alimentar. Con el plan alimentar no le descuentan el precio a la gente, le dan más plata y ellos deciden cómo componen su canasta de consumo. Ahora, las distribuidoras se van a ver perjudicadas con la segmentación. ¿Sirve subir más las tarifas para cuidar el consumo? Vamos a escuchar ahora la respuesta de Daniel Martini. Daniel es director ejecutivo de Adigas, que es la Asociación de Distribuidores de Gas, quien participó en audiencia pública, y esto decía. La segmentación de tarifas con criterio socioeconómico en la asignación de subsidios que ha propuesto el Gobierno Nacional es una prerrogativa del Estado. Nosotros desde Adigas lo que sí señalamos, al instrumentarse se debe cuidar que las distribuidoras no se vean perjudicadas. Eso implica que el precio de gas que nosotros terminemos pagando a los productores sea exactamente el mismo que figura en los cuadros tarifarios que pagan los usuarios en su factura final. Es el principio de la neutralidad económica y es la asignación de un pass-through transparente que garantice que los actores de la cadena de valor no se vean perjudicados en la instrumentación de la segmentación. Respecto de los aumentos de tarifas, en la medida que tendemos a tener precios que, como establece el marco regulatorio, reconozcan costos, permitan la inversión, otorguen una rentabilidad razonable, permiten pagar los impuestos, en fin, todo lo que se necesita para operar un servicio público esencial como es la industria del gas natural por redes, las tarifas terminan convirtiéndose en una señal de precios que quizás no en el corto plazo, pero sin duda en el largo plazo favorece conductas de uso racional y cuidado de un servicio público esencial. O sea, te aumento y vas a aprender, te estoy como domesticando, sería la historia, ¿no? A cuidar la energía, a tener más conciencia. Sí, pero parece que todos lo relativizan. Es como una señal a largo plazo, decía recién Daniel Martínez. Sí, sí. A ver, acostumbrar a consumir energía es una señal a largo plazo. Nosotros como consumidores tenemos hábitos energéticos. En nuestra casa muchas veces nos acostumbramos a dejar prendidas las luces. Me la paso apagada. Cuando la luz, el estado normal de la luz tiene que estar apagado. Sí. Digamos, no prendida. Sí. Bueno, todas esas pautas de consumo las vas adquiriendo con el precio. Claro. Pero y las vas adquiriendo con el tiempo. Pero tendría que haber un aumento muy significativo porque creo que hasta ahora el precio se ha ido subiendo y sin embargo la demanda no bajó, si no me equivoco. Es que la demanda es muy inelástica. Es decir, vos podés aumentar 2000% las facturas, que no te va a bajar 2000% el consumo. ¿Te vas a cuidar más? Por supuesto que te vas a cuidar más. Ahora, no vas a dar vuelta a la historia del consumo simplemente aumentando las facturas, porque el consumo es muy inelástico, porque es un bien obviamente muy necesario. Sí. A ver, yo le digo a mis hijos, un consejo si lo quieren trasladar, luz no utilizada, luz apagada. ¿Se entiende? O sea, no podemos dejar prendido el lugar porque te fuiste de la habitación a comer y queda luz prendida. ¿Para qué? Lo mismo con la televisión, con lo que sea, con todo lo que sea, lo que tenga que ver con la generación de electricidad. A ver, nos dejó también su opinión Claudio Bulacio, que es gerente de ADERA, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Preguntas. ¿Los usuarios tienen que pagar la energía eléctrica lo que sale y es razonable esta actualización tarifaria que estamos discutiendo? A ver lo que dice Bulacio. En relación a la segmentación de tarifas, desde ADERA consideramos que es necesario sostener los subsidios solo para aquellos usuarios en condiciones de vulnerabilidad y a la vez avanzar con la necesaria adecuación del valor agregado de distribución, VAD, que es el único ingreso que perciben las distribuidoras y que no tienen ningún tipo de subsidios. Estos ingresos de las distribuidoras, ya sean públicas, privadas o cooperativas, se deben ajustar a la realidad de los costos, siendo indispensable la culminación de los procesos pendientes de revisión tarifaria. En general, cuando aumenta la tarifa, los usuarios tienden a cuidar más la energía eléctrica. No obstante ello, desde ADERA difundimos permanentemente consejos del uso eficiente, el uso responsable de la energía, ya que consideramos que es un tema cultural que se debe incorporar a toda la sociedad para promover la sustentabilidad del servicio y también la transición energética.
Convengamos que las distribuidoras ahora no están directamente involucradas, son un poco las que pongan la cara frente al usuario final, pero el aumento que corresponde a su margen de distribución ya se aplicó. Esa es una cuestión importante para definir. Y después que, en teoría, a partir del 1 de junio se modificarían los cuadros tarifarios. Entonces, los ajustes hay que esperarlo a partir del 1 de junio, con los topes que habíamos mostrado al principio del programa. Un tema que no tocamos, digo, para ir finalizando, ¿qué va a pasar con los inquilinos, los que no tienen a su nombre? ¿No? Eso va a ser todo un lío también. Bueno, eso es parte de los desafíos de cualquier segmentación. Uno cuando empieza a segmentar, empieza a recorrer ese camino, y como no hay segmentación perfecta, van a empezar a aparecer casos que el Estado va a tener que atender. Claro. Eso, no hay ninguna vara que sea absolutamente ecuánime. No. Es casi imposible no cometer alguna injusticia. Ahora, insisto en que sí existe la decisión política, porque además es una consigna políticamente correcta. Decir, voy a eliminar los subsidios y cobrarle más a los ricos y proteger a los pobres. Todos lo levantan como bandera, ¿no? Seguro. A ver, Cristian, como conclusión final, digamos, esto no es aplicable, dijimos, ya a mitad de año, aparentemente. Debería serlo. Debería Hay que ver serlo, si se puede, pero no lo ve así nuestro invitado. Sí. Tal como lo planteó el gobierno, podrán empezar a aplicarlo a partir del 1 de junio, claro, pero no de la forma que lo plantearon, porque ellos mismos están diciendo que les faltan hacer cosas. Claro. Empezar a aplicarlo sería no con estas variaciones que nosotros dimos. Sí, esa es la pauta. Para los beneficios de tarifa social no debería haber ningún aumento a partir de junio, pero sí para el resto de los usuarios, aproximadamente un 20% para el gran conjunto de usuarios y aumentos todavía difíciles de precisar para el decil más rico. Pero el problema es la instrumentación. Exacto. ¿Y piensan que va a haber muchos casos en la justicia que van a ir contra esto? Bueno, a ver, no sé qué decir muchos. Esto siempre se judicializa. Claro. Siempre los aumentos de tarifas se judicializan. Con lo cual, presentaciones ante la justicia va a haber seguro. Obviamente, el derrotero que pueden llegar a correr, no lo sé. Pero te lo pongo al revés. No conozco ningún caso de aumento de tarifas que alguien no haya ido a la justicia a hacer un planteo. Muchas veces se los rechazan, otras veces los aceptan. Pero siempre algún grupo va. Seguramente. Bueno, Cristian, un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa. Cledis, como siempre. Nos vemos el viernes en el noticiero. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Queremos agradecer también a Eddie Makeup. Podés encontrar sus productos en eddiemakeup.com. Que empiecen muy bien la semana, que tengan un excelente lunes. Nos vemos el próximo domingo a la medianoche. Chau.